En el silencio espectral de un box que aún olía a café matutino y a la promesa de un nuevo día de pruebas, una acusación silenciosa pero cargada de dinamita comenzaba a propagarse como un virus, amenazando con desestabilizar los cimientos de un equipo de Fórmula 1 y dejando al descubierto una posible grieta en su estructura de poder. Domingo en Imola, la adrenalina del reciente Gran Premio aún palpable en el aire, pero en el seno de la escudería Alpine, una tensión subterránea comenzaba a manifestarse, un malestar sordo que no encontraba explicación oficial, pero que resonaba con fuerza en cada pasillo y cada conversación susurrada. El epicentro de este incipiente conflicto tenía nombre y apellido: Pierre Gasly. Según trascendía de boca en boca entre mecánicos e ingenieros, el piloto francés albergaba un profundo resentimiento, una convicción creciente de que la dirección del equipo, liderada por el astuto Flavio Briatore, estaba favoreciendo deliberadamente a su joven compañero de equipo, Franco Colapinto, en la preparación crucial para el fin de semana de carreras en el mítico circuito italiano. La raíz de esta acusación se encontraba en el test privado que Alpine había organizado para Colapinto en Imola, justo antes del inicio de la actividad oficial del Gran Premio. Para Gasly, esta sesión no había sido una simple oportunidad para que el argentino sumara kilómetros de experiencia. En su perspectiva, a Colapinto se le había entregado un monoplaza con una configuración superior, equipado con piezas nuevas y mejoras aerodinámicas que él mismo, un piloto con años de trayectoria en la Fórmula 1, no había tenido la oportunidad de probar en lo que iba de la temporada. La situación explotó de manera inesperada en la reunión técnica posterior a este test privado. Cuando los tiempos de vuelta comenzaron a compararse, la habitual compostura de Gasly se quebró. Con un tono cortante, que heló el ambiente en la sala, lanzó una pregunta cargada de veneno. «¿Es fácil marcar esos tiempos con ese coche?». La frase cayó como una bomba entre los ingenieros, generando un silencio incómodo. Nadie se atrevió a escalar el comentario, pero en el tono del francés no había ironía, solo un fastidio palpable, la frustración de un piloto experimentado que sentía que su terreno se desmoronaba sin previo aviso, una afrenta imperdonable en el despiadado mundo de la competición automovilística. Franco Colapinto, por su parte, se mantuvo en su habitual silencio, sin responder ni en público ni en privado a las acusaciones veladas de su compañero. Continuó trabajando con la misma dedicación y concentración que lo habían caracterizado desde su llegada a Alpine, evitando cualquier confrontación interna. Sabía que su destacado rendimiento en ese test privado, donde sus tiempos habían superado con comodidad los de Gasly en sesiones previas sin siquiera buscar el límite, inevitablemente generaría fricciones dentro del equipo. La tensión escaló aún más cuando Gasly, alimentando sus sospechas, exigió tener acceso al informe completo de la telemetría del coche de Colapinto, una petición inusual entre compañeros de equipo, reservada para situaciones muy específicas y de extrema necesidad. El francés argumentó que necesitaba comprender por qué el argentino era capaz de frenar mucho más tarde en dos sectores particulares de la pista donde él mismo había reportado problemas de inestabilidad en su monoplaza. El equipo, atrapado en una incómoda encrucijada entre la diplomacia interna y la transparencia técnica, accedió a mostrarle solo una parte de la información solicitada, una decisión a medias que solo sirvió para alimentar aún más las suspicacias de Gasly. Flavio Briatore, al tanto de la creciente disputa interna, inicialmente optó por no intervenir directamente. Sin embargo, cuando uno de sus asesores cercanos le consultó sobre la queja de Gasly, su respuesta fue tan lacónica como contundente: «Si Franco corre más rápido, es porque se lo merece». Esta frase, repetida como un eco silencioso dentro del garaje de Alpine, aunque no pronunciada ante todos, tuvo el peso suficiente para dejar claro que el equilibrio de poder dentro del equipo ya estaba sufriendo una metamorfosis, que las decisiones futuras no se basarían en la antigüedad o el estatus previo, sino en la proyección y el rendimiento actual. Mientras la tormenta silenciosa se gestaba a su alrededor, Franco Colapinto se mantuvo inmerso en su propio proceso, analizando sus datos de telemetría, comparando simulaciones de carrera, discutiendo con su ingeniero de pista sobre las variables de configuración que iban mucho más allá de los parámetros probados en el test privado. Su enfoque no vaciló ni un milímetro. Sabía que la tensión crecía en el ambiente, pero no consideraba que fuera su responsabilidad calmarla. Su tarea era simple y directa: seguir siendo el más rápido de la pista, porque en la implacable Fórmula 1, las acusaciones no se responden con palabras, sino con vueltas rápidas y resultados contundentes. El lunes, la tensión latente se convirtió en un conflicto abierto. Gasly evitó deliberadamente compartir sesiones técnicas con Colapinto, reprogramando sus simulaciones en horarios separados. El equipo intentó mantener una fachada de convivencia profesional, pero todos eran conscientes de que algo fundamental se había roto. Por primera vez, el box Alpine se sentía dividido, no por la habitual rivalidad deportiva entre compañeros, sino por una disputa interna de poder, protagonizada por un veterano que sentía como la sombra de un joven talento lo empujaba hacia la irrelevancia, y un novato que, sin buscarla activamente, brillaba con una luz propia e innegable. La brecha entre Pierre Gasly y Franco Colapinto se había vuelto palpable,
y lo que el domingo había comenzado como un comentario aislado y cargado de frustración, ahora se transformaba en una grieta estructural que amenazaba la cohesión del equipo. Gasly, aún visiblemente molesto por lo ocurrido en el test privado y por la sensación de injusticia que lo embargaba, llegó al circuito con un gesto endurecido, distante. No saludó al equipo completo con la familiaridad de costumbre, y evitó cualquier contacto visual o verbal con Franco. Se dirigió directamente a su ingeniero de pista y solicitó la agenda técnica completa del día, exigiendo tener prioridad en la pista para llevar a cabo pruebas de configuración específicas para su monoplaza. El equipo, atrapado en una incómoda posición entre la necesidad de mantener una apariencia de unidad y la innegable realidad del rendimiento en pista, accedió parcialmente a su petición. Pero lo que Pierre buscaba no era simplemente tiempo en pista. Lo que anhelaba recuperar era algo mucho más intangible pero crucial en la jerarquía de un equipo de Fórmula 1, el centro de gravedad, la sensación de ser el piloto principal, la referencia para el desarrollo y la estrategia. Colapinto, por su parte, llegó al box como siempre, temprano, con la mirada enfocada y su mochila cargada de datos y análisis. Su expresión era la de alguien que parece estar 2 pasos por delante en su mente, anticipando cada variable, cada posible escenario. No preguntó por los rumores que circulaban en el equipo, no se inmutó por el tono enrarecido del ambiente. Ya había experimentado situaciones similares en categorías menores. Cuando un piloto comienza a ser consistentemente más rápido que los demás. En su segundo año en la Fórmula 1. En Ferrari, el silencio era absoluto, pero los ojos de sus estrategas estaban fijos en los tiempos consistentemente rápidos que Franco marcaba en el simulador y en la pista. El nombre Colapinto ya no era una curiosidad exótica en el paddock, se había convertido en un tema de conversación seria, un punto de análisis estratégico para los rivales. Al cierre del día, Alpine realizó una simulación de carrera con condiciones variables, emulando posibles escenarios de safety car y cambios de ritmo. Franco manejó la situación con una madurez sorprendente, administrando el desgaste de los neumáticos con inteligencia, anticipando el tráfico en pista y ajustando su ritmo en función del nivel de combustible en el monoplaza. Cuando la simulación concluyó, su ingeniero de pista simplemente comunicó por radio: «Perfecto, no tocamos nada más». No hacía falta. Franco ya estaba listo, más que listo. Estaba perfectamente calibrado para afrontar el desafío del fin de semana. Y así terminó el martes en Imola, con el sol cayendo sobre la pista vacía, con los camiones de los equipos aún sin desplegar por completo sus toldos, con el paddock sumido en un silencio expectante. Lo que realmente importaba no era lo que ya había sucedido, sino lo que estaba a punto de ocurrir. Colapinto abandonó el circuito con la misma calma con la que había llegado el domingo. No celebraba anticipadamente, no fingía una confianza excesiva. Simplemente caminaba con la seguridad de quien ya ha hecho todo lo que estaba en su mano. Ahora, la pelota estaba del lado de la pista, del semáforo, del cronómetro implacable, del caos inevitable que siempre acompaña a un fin de semana de Gran Premio. Y la gran pregunta, la que nadie se atrevía a formular en voz alta pero que resonaba en cada rincón del paddock, era también la que todos ansiaban ver respondida. ¿Qué va a pasar cuando Franco Colapinto tenga todo bajo su control y el mundo entero lo esté observando? El viernes marcaría el inicio de la actividad oficial en pista, y con él, algo mucho más grande podría comenzar a gestarse, explotar en un torbellino de emociones o consagrarse como el inicio de una nueva era. Pero pasara lo que pasase, una certeza comenzaba a afianzarse en el ambiente. Nada volvería a ser como antes en el equipo Alpine. El miércoles amaneció en Imola con una atmósfera inusualmente tranquila, sin cambios bruscos en el clima ni sobresaltos visibles en la rutina del circuito. Sin embargo, dentro del garaje de Alpine, la temperatura simbólica había experimentado un notable aumento, no debido al sol naciente, sino a la palpable realidad de la nueva jerarquía que se estaba consolidando. El equipo ya no era el mismo desde que Franco Colapinto había cruzado el umbral del box con su casco en mano y la mirada clavada en un objetivo invisible pero claramente definido. Todo, desde los técnicos que ajustaban meticulosamente los alerones hasta los directores que analizaban datos en sus portátiles, parecía girar en torno al joven argentino. Aunque nadie lo admitiera abiertamente en las reuniones de equipo, la estructura interna ya se había reconfigurado de manera silenciosa pero efectiva, con Colapinto en el centro de todas las miradas y todas las expectativas. Pierre Gasly, cada vez más aislado en su creciente frustración, había optado por un silencio cargado de resentimiento. No hubo discusiones acaloradas en el hospitality del equipo, no se convocaron reuniones explosivas a puertas cerradas, solo una postura dura, contenida, observadora. Gasly presenciaba cómo los mecánicos afinaban los detalles del monoplaza de Franco con una dedicación casi reverencial, escuchaba desde la distancia cómo se discutían estrategias y se analizaban los datos de telemetría partiendo invariablemente del rendimiento del argentino, relegando sus propias referencias a un segundo plano.
Era como ser testigo en primera fila de su propia sustitución, una lenta, metódica y hasta elegante destitución del centro de poder del equipo, sin que nadie pronunciara las palabras definitivas. Mientras la tensión se acumulaba en el ambiente, Franco comenzaba cada día con la misma disciplina férrea que lo había caracterizado desde su llegada a la Fórmula 1. Entrenamiento físico temprano en el gimnasio del circuito, largas sesiones en el simulador para afinar cada curva y cada frenada, reuniones técnicas detalladas con su ingeniero de pista para analizar los datos y planificar la estrategia, y un repaso exhaustivo de la telemetría de sus rivales para identificar sus puntos fuertes y débiles. Otros, más directos y sin filtros, lo expresaban con una claridad meridiana. Gasly queda relegado ante el avance imparable de Colapinto. Pero dentro del equipo Alpine, aún nadie oficializaba la situación. Al cierre del día, Alpine realizó una simulación de carrera exhaustiva, recreando condiciones variables de pista y diferentes estrategias de neumáticos. Franco manejó la situación con una madurez impropia de un piloto con tan poca experiencia en la máxima categoría, administrando el desgaste de los neumáticos con una inteligencia sorprendente, anticipando el tráfico en pista con una visión clara y ajustando su ritmo de manera precisa en función del nivel de combustible en el monoplaza. Cuando la simulación concluyó sin contratiempos, su ingeniero de pista simplemente comunicó por radio con un tono de aprobación tácita: «Perfecto, Franco. No necesitamos tocar nada más». No hacía falta. El joven argentino ya estaba listo, más que listo. Estaba perfectamente calibrado para afrontar el desafío del fin de semana, con la confianza silenciosa de quien ha hecho los deberes y está preparado para el examen final. Y así terminó el miércoles en Imola, con el sol proyectando largas sombras sobre la pista vacía, con los camiones de los equipos aún sin desplegar por completo sus toldos, con el paddock sumido en un silencio expectante, cargado de una tensión contenida. Lo que realmente importaba no era lo que ya había sucedido en los tensos días previos, sino lo que estaba a punto de ocurrir en la implacable arena de la competición. Colapinto abandonó el circuito con la misma calma y compostura con la que había llegado el domingo. No celebraba anticipadamente victorias inexistentes, no fingía una confianza excesiva. Simplemente caminaba con la seguridad silenciosa de quien ya ha hecho todo lo que estaba en su mano para prepararse. Ahora, la pelota estaba del lado de la pista, del impredecible semáforo de salida, del implacable cronómetro, del caos inevitable que siempre acompaña a un fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1. Y la gran pregunta, la que nadie se atrevía a formular en voz alta pero que resonaba con fuerza en cada rincón del paddock, era también la que todos ansiaban ver respondida con la verdad ineludible de los tiempos de vuelta. ¿Qué va a pasar cuando Franco Colapinto tenga todo bajo su control y el mundo entero lo esté observando en la clasificación y la carrera? El viernes marcaría el inicio de la actividad oficial en pista, y con él, algo mucho más grande podría comenzar a gestarse, explotar en un torbellino de emociones y resultados sorprendentes, o consagrarse como el definitivo punto de inflexión en la trayectoria de un joven talento destinado a redefinir el futuro de Alpine. Pero pasara lo que pasase en el asfalto de Imola, una certeza comenzaba a afianzarse en el ambiente. Nada volvería a ser como antes en el equipo francés.